Sí, ya. A ver, como les había comentado el día de ayer, el tema que vamos a ver el día de hoy van a ser las funciones. Y antes de abordar el tema, pues me gustaría brindarles, mejor dicho, un pequeño ejemplito, ¿no? De lo que las funciones son, para qué sirven, ¿no? Y es que, a ver, durante la pandemia del COVID-19, ustedes habrán visto que durante las noticias, ¿no? Porque, bueno, no había mucho que hacer durante ese entonces, hablaban bastante sobre datos, ¿no? Sobre datos acerca de, por ejemplo, la cantidad de contagiados que hubo, la cantidad de muertos, la cantidad de vacunados, ¿no? ¿Cuál vacuna resultó ser mejor, resultó ser peor entre todas las que había, ¿no? Y todo eso se basó, bueno, en un estudio estadístico que hicieron varios laboratorios, varios estados, por ejemplo, en este caso en Perú se hizo mediante el INEI, ¿no? E incluso un canal famoso de un youtuber peruano, estadístico, que ahorita no recuerdo el nombre, pero fue súper conocido en ese entonces. Creo que hasta ahora sigue subiendo algún par de videos. Pero bueno, el asunto es que ahora yo lo que les traigo es esta pequeña función. Es una función que nos brinda la página Nuestro Mundo en Datos, ¿no? Ahí les paso el link por si lo desean ver ustedes mismos. A ver. Y este gráfico que vemos aquí en realidad nos indica la producción de plástico que ha habido a lo largo de los años, ¿no? Ustedes saben que actualmente uno de los temas más debatidos es acerca de la contaminación. Los tipos de contaminaciones sabemos que son distintas, ¿no? La contaminación del suelo, marítima, aérea, sonora, entre otras muchas, ¿no? Pero en este caso lo que nosotros estamos viendo es la producción de plástico que ha habido a partir desde el año 1950 hasta el año 2019, que es hasta donde registra. Y esta pequeña gráfica lo que nos dice es que a partir de cierto año hubo cierta cantidad de producción de plástico, en este caso es en toneladas, ¿ok? Y como les hablé en la anterior clase, las funciones están hechas de pares ordenados, ¿no? En este caso, por ejemplo, si vemos aquí el pequeño punto, vemos que dice el año, que es 1950, y nos habla de que en el año 1950 hubo alrededor de 2 millones de toneladas de producción de plástico, ¿no? Y podemos ir haciendo esa investigación alejándonos del año 1950 y acercándonos a 2019. Y nos damos cuenta que el número de producción de plásticos que ha habido durante todos estos años ha ido aumentando, ¿no? Se dan cuenta, llevamos 150, 180, 200, 230 y así sucesivamente, ¿no? Por más que hubieran ciertos picos en los que la función decrece por unos momentos, nos damos cuenta de que han sido por cuánto, por 3 años o mucho, por lo que se aprecia acá, ¿no? Y de ahí ha ido aumentando, aumentando hasta la producción de casi 500 millones de toneladas de plástico. No me voy a meter en temas de qué cosas debemos hacer o qué cosas no debemos hacer, pero solamente quiero que entiendan la idea de esta gráfica, lo que nos indica, ¿no? Para darnos una idea de la situación en la que estamos hoy en día, ¿no? Y eso que solo es hasta el año 2019, no es hasta el año actual, que es 2024. No sabemos si la gráfica habrá subido, se habrá mantenido o habrá decrecido, ¿no? Pero ahora, teniendo en cuenta que una gráfica o una función, ¿no?, nos brinda información visual, nos ayuda a entender mucho mejor, nos podemos dar una idea de la importancia de la que son estas, ¿no? Y es por eso que usualmente en las escuelas se nos enseñan unos conceptos básicos, ¿no? Acerca de lo que son funciones, sus tipos, algún par de propiedades. Y es justamente para poder entenderlas, ¿no? Matemáticos, ingenieros, personas que se dedican a la ciencia, todos esos tipos de gente deben entender lo que es una gráfica, ¿no? Y es por ello que vamos a ver el día de hoy ese temita. A ver, voy a abrir el PPT que está aquí. A ver, funciones, ¿no? La motivación que ya les he mostrado, ahí les he pasado el link. De todas formas lo van a tener en el PDF que les voy a mandar luego. Y empecemos definiendo qué cosa es una función. A ver, si tenemos tres conjuntos, conjuntos A, B y D, estos tres conjuntos no vacíos, y tenemos que uno de estos conjuntos, en este caso el conjunto D, es un subconjunto del conjunto A, tenemos que, se dice que una función es una relación que corresponde un elemento del conjunto D a lo más a un elemento del conjunto B. Es decir,
gráficamente, ¿no? Como se nota aquí. Tenemos el conjunto A, el conjunto D y el conjunto B, ¿ok? Lo que dice aquí es que hay una relación entre un elemento de un conjunto D y un conjunto, perdón, entre un elemento del conjunto D y un elemento del conjunto B. Es decir, si yo tengo aquí un elemento, yo debería ser capaz de asociarlo con algún elemento de este conjunto B, ¿ok? Pero tengamos en cuenta algo, porque aquí nos dice, a ver, sí, acá nos dice a lo más a un elemento. A lo más a un elemento. ¿Eso qué implica? Implicaría de que únicamente yo puedo asociar este X con este Y. Si hubiese aquí, por ejemplo, yo qué sé, ponle un Z, ¿no? Y yo digo, bueno, yo quiero asociar este X con este Y y este X con este Z, ¿no? En el caso curioso. Si eso sucediese, entonces este tipo de relación que ocurre no vendría siendo una relación con función. ¿Por qué? Porque la definición nos dice que únicamente este elemento que está aquí debe ser asociado a un elemento del conjunto de llegada, en este caso el conjunto B. ¿Ok? Creo que es un concepto bastante parecido que ustedes han abarcado también en la escuela, ¿no? Cuando han hablado de lo que vendría siendo funciones. Ahora, si este conjunto D es todo este conjunto A, ¿no? Se dice que la función f está bien definido o aplicado en B. Y esta es su notación, ¿no? Si se dan cuenta, es la notación similar a lo que eran relaciones en el tema de ayer, solamente que en vez de R, le notamos con F, ¿no? Para diferenciarlos. Un ejemplo bastante práctico. Si tenemos el conjunto A formado por estos tres elementos y el conjunto B formado por estos cinco elementos, nosotros podemos hacer el producto cartesiano entre A y B, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y como F vendría siendo un tipo de relación entre el producto cartesiano A y B, podemos tomar, por ejemplo, la siguiente relación, ¿no? Si lo graficamos, ¿no? Como conjuntos, vemos que aquí están los elementos 1, 2 y 3, A, B, C, D, E, ¿no? Acá está B, aquí está A. Por lo que vemos aquí, el 1 está asociado con el A, ¿no? Está en el mismo par ordenado, 1 y A. El segundo par ordenado tiene al 2 y al B. El tercer par ordenado tiene el 3 y tiene al C, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿qué nos decía la definición de función? Nos dice que para todo elemento que está en el conjunto D, está asociado a lo más a un elemento del conjunto B. En este caso, nos damos cuenta de que esto ocurre aquí. Todo elemento que está en el conjunto A está asociado a un elemento del conjunto B, a lo mucho. Por más que sobren elementos que están en el conjunto B, eso no interesa, porque lo que nos pide la definición es que todos los elementos del conjunto A, bueno, del conjunto D, que en este caso nuestro conjunto D, es decir, todo el conjunto A, están asociados cada uno de esos elementos a un elemento del conjunto B. ¿Ok? Entonces, en este caso, podemos decir de que esto sí debe ser una función, ¿no? Porque está asociado uno a uno. Ahora, vemos este otro tipo de relación. Una relación en la que tenemos estos pares ordenados. Gráficamente, el conjunto A es este y el conjunto B es este. Y las relaciones que tenemos aquí son las siguientes. El 1 está asociado con el B, el 1 con el E, el 2 con el A y el 3 con el E. Notamos que el 2 está asociado únicamente al A, el 3 al E, pero si nos percatamos en el 1, ¿no? En este par ordenado 1, nos vamos a dar cuenta de que el 1 está asociado tanto a B como al E, a dos elementos del conjunto B. ¿Eso qué implicaría? Implicaría que el elemento A no está asociado únicamente a un elemento del conjunto B. Y como eso no cumple, pues entonces vamos a decir de que este tipo de relación no es una función. ¿Ok? Ahora, aquí una nota que, bueno, ya les expliqué antes, ¿no? Toda función es una relación. Porque, claro, una función, pues sabemos que está formado por pares ordenados de dos conjuntos, ¿no? O sea, es un subconjunto del producto cartesiano. Pero no toda relación es una función, como acabamos de ver en el ejemplo 2. Este es un tipo de relación, sí, pero no es una función. ¿Por qué? Porque existen estos dos pares ordenados. Vamos a la siguiente. Ya. Otro ejemplo más. Vemos esta relación. En este caso, la relación que tenemos aquí, tenemos al conjunto D. Ahora sí es un subconjunto propio del conjunto A, porque no abarca todos los elementos de A. Y según como se nos muestra aquí, el elemento 1 está asociado al elemento B y el elemento 2 está asociado al elemento C. Es decir, todos los elementos del conjunto D están asociados únicamente a un elemento del conjunto B.
Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar aquí? De que también es una función, ¿no? Sí, es función. En este corto ejemplo, nos damos cuenta de lo siguiente. 1, 2 y 3, A, B, C, D, E. El 1 está asociado a la C, el 2 está asociado a la C, y el 3 está asociado a la C. Si bien el elemento C del conjunto B está asociado a 3 elementos, si lo vemos desde el punto de vista del conjunto A, cada uno de los elementos del conjunto A está asociado únicamente a un elemento del conjunto B. El 1 es al C, el 2 es al C y el 3 es al C. Entonces, como cada uno de estos elementos está asociado únicamente a un elemento del conjunto B, podemos decir de que este tipo de relación sí es una función. Y este tipo de funciones, en las que los elementos del conjunto A van únicamente a un elemento del conjunto B, se dice que es una función constante, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, algo que no entendieron bien? ¿O todo en orden, no? Me gustaría saber. Levanten la manito si todo está bien. O escriben en el chat, ¿no? Todo bien, ¿no? Ok. Sí, Diego, dime. O sea, profesor, ¿cómo se llama? Todo elemento debe estar asociado a solo un elemento. Caso sea dos o más, simplemente deja de ser función. Claro, exactamente. Pero como he dicho antes, únicamente es dependiendo de qué conjunto abarques, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, cada uno de estos elementos, como bien has dicho, ¿no? Únicamente está asociado a un elemento, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, invertiese los roles, y en vez de ser estos pares ordenados, fuese los siguientes pares ordenados, ¿no? Invierto. C,1, C,2, C,3, ¿no? Invierto el orden. La relación inversa, ¿no? Como hemos visto en la anterior clase. En este caso, claro, no sería una función, pero como lo has dicho, el C, en este caso el elemento C, está asociado a tres elementos, al 1, al 2 y al 3. Si bien sigue siendo una relación, ya no es una función. Justamente de ahí la nota anterior, ¿no? Que decía que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. ¿Sí? Ok, ok, profesor, gracias. Ya, ¿de qué? A ver. Ya. Ahora, el dominio y rango de una función. Si tenemos una función f, vamos a decirlo de otra manera, ¿ok? Vamos a decir que sea f una función que va del conjunto A al conjunto B, ¿no? Porque creo que usualmente ustedes lo conocen más de esa manera, ¿no? En vez de decir que f es un subconjunto de producto cartesiano A y B, vamos a denotarlo de esta manera, ¿ok? Para hacer un poco más sencillo el entendimiento. Sea f una función que va del conjunto A al conjunto B, llamaremos el dominio de la función al conjunto de todas las primeras componentes, el cual denominaremos por dominio de f, ¿no? Y simbológicamente es este conjunto. Y si se dan cuenta, la definición de este conjunto es lo mismo que la definición del dominio de una relación. Solo que, claro, en vez de poner R en esta parte, ponemos F, ¿no? Porque recordemos que F es una relación, al fin y al cabo. Y claro, como está compuesto por elementos de la primera componente, y la primera componente son elementos del conjunto A, podemos decir que el dominio de F es un subconjunto de este conjunto A, ¿no? Incluso una relación, en esta expresión se puede ver, ¿no? Son todos los elementos que pertenecen a A, tal que cumplen toda esta propiedad, ¿no? Y como pertenecen a A, pues sí o sí van a ser dentro del conjunto A. De la misma forma, el rango de una función vendrían siendo todos los elementos que mediante f, bueno, aquí sí cambia un poquito la definición, pero sigue siendo lo mismo. Son todos los elementos mediante f, el cual denominaremos por rango de f. O sea, como ustedes lo conocen, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una función de esta forma, y este 1, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Yo tengo que el 1 está asociado al c, este sabemos que es el dominio, y sabemos que este c, al ser la regla en la que yo pongo f de 1, ¿no? Por si de un modo estamos evaluando el número 1, este va a caer en este punto C, ¿no? Y como cae en este punto C, pues podemos decir que este es parte del rango, ¿no? O como he dicho antes, ¿no? También pueden usar la definición de relación, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo mismo. Ahora,
Vamos a ver lo que ustedes ya conocen. Funciones reales de variable real. Nada nuevo. Decimos que con el conjunto de partida A y el conjunto de llegada B de una función f son conjuntos de números reales, esta función es llamada una función de real de una variable real, ¿no? Es decir, tiene como conjunto de llegada R, o no, a R o un subconjunto de R, ¿ok? Y tiene como conjunto de llegada a un subconjunto de R o a todo R, ¿no? A ver, si tenemos esta función de variable real, el dominio de f, bueno, es el conjunto de todos los números reales x, tales que f de x es un número real. Y esta es la expresión simbólica, ¿no? Que en realidad vendría siendo la misma definición que la que tenemos aquí arriba, solo que, claro, estamos aclarando en este caso de que el conjunto de partida es R y el conjunto de llegada es R. Y la definición de rango, bueno, es la misma que la anterior, solo que esta vez decimos que el rango de una función f es el conjunto de todos los resultados f de x, ¿no? Es decir, la evaluación de la función f en un punto dado del dominio, ¿no? O simbólicamente es este conjunto, ¿no? Tanto los f de x que aparecen a los números reales, tal que este x que está aquí pertenece al dominio de la función. Y ahora vamos con la gráfica de una función. A ver, la gráfica de una función f está descrita por el conjunto de puntos x, f de x, ¿no? Por este par ordenado, ¿no? Que ya hemos visto lo que significa en la anterior clase. O lo pongo de esta manera, ¿no? Simbólicamente. La gráfica de f son todos los pares ordenados x, y, tal que la primera componente pertenece a y la segunda componente pertenece al conjunto b. Y que tiene la cualidad de que esta segunda componente es igual a la función evaluada en esta primera componente, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver lo siguiente, ¿no? Vemos, por ejemplo, este es el primer punto, que decimos que es el punto 2,1, ¿ok? Este par ordenado. Primera componente, segunda componente. Perdón. Primera componente, segunda componente. Aquí está x y aquí está f de x, ¿no? F de x o y. Aquí tenemos otro par ordenado, otro par ordenado y otro par ordenado, ¿no? Y por aquí, en el medio, también hay otros pares ordenados. Y el conjunto de todos estos pares ordenados que están aquí van a formar lo que vendrá siendo nuestra gráfica, ¿no? Y ya como hemos dicho antes, este vendría a ser el dominio, porque esto abarca todas las primeras componentes. Y este vendría a ser el rango, ¿no? Porque abarca todas las primeras componentes. Hasta aquí nada. Hasta aquí, esto ustedes ya lo han visto en la escuela, saben lo que es. Así que vamos con un ejemplo bastante práctico, ¿no? A ver, en este ejercicio nos piden graficar en un mismo plano cartesiano dos funciones. Función x cuadrado y la función menos x cuadrado. Y nos piden comparar sus rangos, ¿no? A ver. Solución. Primero, la función f de x que tenemos aquí tiene como regla x elevado al cuadrado, ¿no? O que es lo mismo que x por x. El dominio, recordemos que implica de que la función f de x tendría que existir, ¿no? Es decir, si un elemento pertenece al dominio, es porque si yo la función la evalúo en ese punto, el resultado debe ser un número real, ¿no? Pero en este caso, como tengo un producto entre dos números reales, no habría ningún tipo de restricción. Entonces, en el caso de f, podemos decir de que el dominio de f es igual a números reales. Y lo mismo con g. En el caso de g, es el producto de tres números. En este caso, menos 1, por x y por x. Como es producto de dos números reales, y yo puedo multiplicar cualquier número real por cualquier otro número real, entonces aquí no habría ningún solo inconveniente, ¿no? Entonces podemos afirmar de que el dominio de g es igual a r, ¿no? Ahora, el rango sí es un poquito más especial. ¿Por qué? Porque hay que hacer a veces un poco de análisis. En este caso, f de x está formado por la regla x cuadrado, ¿no? Al ser un número elevado al cuadrado,
sabemos que este tipo de números siempre van a ser mayores o iguales que 0. En cambio, g de x van a ser números que siempre van a ser menores que iguales que 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo un número positivo, que es siendo x cuadrado, y aquí tengo un número negativo, que es el menos, ¿no? Un positivo por un negativo me da negativo. O a lo mucho me da un 0. Entonces, esa es la primera conclusión que puedo sacar de estas dos funciones, ¿no? Una es totalmente positiva o igual a 0, y la otra es totalmente negativa o es igual a 0, ¿no? Y usualmente en estos casos vamos a tener que tabular, ¿no? Que sé que es un proceso un poquito pesado, pero se debe hacer para tener un par de ideas de cómo es que la función actúa sobre el plano cartesiano. Y en este caso, pues tomar un par de puntos, como por ejemplo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, obtendríamos los siguientes resultados, ¿no? En fx, como ya hemos visto, son puros números positivos. Exactamente es lo que tenemos aquí, ¿no? En este caso tenemos 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, ¿no? Y con g de x, pues es parecido, ¿no? Puros números negativos o un 0. Menos 9, menos 4, menos 1, 0, menos 1, menos 4, menos 9, ¿no? Y ubicando estos puntos en el plano cartesiano, ¿no? Vamos a tener estas dos gráficas. Esta gráfica de arriba, que me está haciendo la función f de x, y la función de acá abajo, que es menos x cuadrado, ¿no? Y ahora, guiándonos un poquito al gráfico, y intuyendo un poquito, ¿no? Nos damos cuenta de que en el caso de f de x, si yo sigo poniendo valores, digamos, muy grandes, o muy pequeños, o muy negativos, nos damos cuenta que la función lo único que va a hacer es crecer, ¿no? Por ejemplo, si pongo un menos 4, me va a dar 16. Menos 5, 25, ¿no? Y yo puedo seguir haciendo este proceso cuantas veces yo quiera y siempre voy a obtener un número más grande que el anterior. Esto implica que la función se va a ir hasta el infinito, ¿no? Y lo mismo con la función g de x. Si yo sigo poniendo valores, ya sea positivos o negativos, me voy a dar cuenta que los valores se van a disparar hacia el menos infinito, ¿no? Entonces, viendo eso y viendo que el tope de la primera función es 0, porque por lo que hemos visto aquí a lo mucho llega a 0 y de ahí solamente crece, o en el caso de g de x llega hasta 0 y de ahí solamente decrece, podemos concluir con ayuda del gráfico de que el rango de la función f es de 0 a más infinito y que el rango de g es de menos infinito hasta 0, ¿no? En realidad, esta función ustedes ya la conocen, ¿no? Ustedes saben que es una función cuadrática. Pero de todas formas, es bueno entender el porqué de las cosas, ¿no? Y en ese caso, con un poco de análisis y sin recurrir al concepto de lo que es una función cuadrática, hemos descubierto de que la función tiene ese dominio y tiene ese rango. ¿Ok? Y ahora vamos con lo que son las funciones especiales. A ver. Empecemos con la función identidad. A ver, pero antes, hasta aquí todo bien, ¿no? ¿El ejemplo se entendió correctamente o hay alguna duda? Todo bien, ¿no? Ya. Funciones especiales. Ok. La función de identidad es una función que tiene como regla de correspondencia a f de x igual a x, ¿no? Es decir, yo inserto un valor aquí y me sale este mismo valor acá, ¿no? En este caso, haciendo el mismo análisis anterior, nos damos cuenta de que al ser únicamente un número real el que sale como de esta función, pues no habría ningún inconveniente en poner algún número aquí, ¿no? O con su número positivo, negativo o cero, y esto se me va a salir bien definido. Y el rango es igual. Como yo puedo poner todos los números posibles y por haber en esta función, todos los números sabidos y por haber van a salir aquí. Es decir, todo R. Y en este caso la función que se nos va a presentar en el plano cartesiano vendría siendo esta, la de una recta. O si lo quieren ver un poquito más grande y con mejor definición, tenemos esto. Tenemos esta función. ¿Ven? Es una función que pasa justamente por pares ordenados que tienen la misma primera componente y por su segunda componente, ¿no? En este caso, 2 y 2, 4 y 4, 6 y 6, menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Función constante.
Una función constante, como ya hemos visto, es un tipo de relación que asocia todos los elementos de la primera componente con únicamente un elemento del conjunto de llegada, ¿no? Es decir, la función f de x únicamente me va a devolver un valor, que vendría siendo una constante c, que vendría siendo un número real, ¿no? Nuevamente, no habría ningún inconveniente en poner algún número real aquí. ¿Por qué? Porque únicamente me va a arrojar un valor al otro extremo. Es decir, el dominio de la función va a ser igual a r. Y como sea cual sea el valor que yo ponga en esa función, siempre me va a devolver esta constante que está aquí, por lo que yo meta 10 millones, menos 1000 millones, 0, 1, 2, siempre me va a dar esta constante c, puedo decir de que entonces el rango de la función va a ser igual a c. ¿Ok? Y un ejemplo que por aquí tengo también preparado es este, por ejemplo, ¿no? Oh, no. Lapsus, este no es x, este es y. Ahora sí. Por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Una función constante en la que la regla de correspondencia es que la constante c es igual a 2. Podría también ocurrir que este sea un número negativo, no habría ningún solo problema. A final de cuentas es una constante. Lo único que cambiaría es la forma de la gráfica, ¿no? Pero si se dan cuenta, siempre va a ser una línea horizontal, ¿no? Ahora, vamos con un par de funciones que son un poquito más especiales. Función de escalón unitario. A ver, para todo número real, en este caso un número a, se define la función f de x para cada uno de estos números como la siguiente regla. La función f de x va a tomar el valor de 1 si el elemento que está aquí es mayor o igual que el elemento a, o va a tomar el valor 0 si el valor que se introduce en la función es menor que el valor a. En este caso, como no tenemos ningún tipo de restricción con lo que se refiere al dominio, ¿no? Porque, bueno, cualquier número que yo ponga aquí está bien aceptado y cualquier número que ponga aquí está bien aceptado, podemos decir entonces que el dominio de la función es igual a r. Y ahora, por cómo está definida la función, nos damos cuenta que únicamente van a tomar dos valores, el 1 o el 0, no hay otro valor más. Y como son los únicos valores que va a tomar la función, entonces decimos que el rango de la función es igual a 0 y el 1. ¿Ok? Ahora, viendo de manera un poquito más intuitiva, vamos a ver esto. ¿Qué era esta función? Sí, era esta. Esta es la función de escalón unitario. Esta función la estamos viendo a partir del punto menos 1. ¿Ok? En este caso hemos reemplazado a igual a menos 1. Y nos da la siguiente función. Si se dan cuenta, todos los valores que están a la izquierda de menos 1 van a tomar el valor de 0. Y todos los valores que están a la derecha de menos 1 van a tomar el valor de 1, ¿no? Si se dan cuenta. Yo podría cambiar, por ejemplo, el valor de A y decir, bueno, no quiero que sea menos 1, quiero que sea 2. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Nuevamente, todos los elementos que están a la izquierda de 2 van a tomar el valor de 0 y todos los elementos que están a la derecha de 2 van a tomar el valor de 1. Ok. Y yo puedo hacer jugar con esto tantas veces como yo quiera. Un 10, un 11, menos 1, menos 2, ¿no? Y siempre va a estar bien definido. Esto por si acaso se lo voy a pasar luego, ¿ok? Para que prueben ustedes mismos y vean, pues, cómo cambia la gráfica, ¿no? Dependiendo del valor que se le ponga. Vamos con la función signo. La regla de correspondencia de la función signo es la siguiente. La función f de x va a tomar el valor de 1 si x es mayor que 0. Va a tomar el valor de 0 si x es igual a 0. O va a tomar el valor de menos 1 si x es menor que 0. A ver, como su propio nombre lo dice, función signo. Un signo. Nosotros conocemos los números positivos, los números negativos y el número 0, ¿no? Que no es positivo ni es negativo. En otras palabras, lo que está diciendo la función es que va a tomar el valor de 1 si el número introducido es un número positivo. Va a ser menos 1 si es un número negativo. O si no es ni positivo ni negativo, pues entonces va a ser el número 0. Y ya está. Es todo lo que nos dice la función signo. Nuevamente, el dominio de esta función en los reales porque no hay ningún tipo de restricción.
Y el rango de la función, pues, por como está definido, solo va a tomar los valores menos 1, 0 o 1. ¿Ok? Y como ya les he dicho antes, pues aquí está. Vale. Acá está la función seguida. Solo que en este caso no sé por qué no se aprecia bien el 0 que está aquí, pero en teoría está acá. ¿Ok? Función seguida. Los valores negativos toman el valor menos 1, positivos 1, y el 0, pues está en el origen, ¿no? 0,0. A ver. Otra función que ustedes ya conocen es la función valor absoluto, ¿no? Que tiene la siguiente notación. F de x es igual a dos barritas y x, ¿no? Donde la regla de correspondencia de la función f de x es todo esto. Donde la función f de x va a ser igual al propio valor x si x es mayor o igual que 0. Y va a tomar el valor de menos x si x es menor que 0. ¿Ok? Y en este caso, pues, la gráfica que tiene esta función f de x va a ser la siguiente, ¿no? Va a ser como una especie de pirámide invertida. O si lo quieren ver de otro modo, esto va a ser como una especie de función identidad por la parte derecha. Y por la izquierda, pues va a ser como una especie de función identidad, pero multiplicado por menos 1 por el lado izquierdo, ¿no? También está aquí, por si acaso, la función valor absoluto. Acá se las dejo. ¿Ves? Una pirámide invertida, ¿no? Por más que haga scroll, todos los valores van a ser siempre positivos. Ahora. Y de esta función valor absoluto, bueno, como no hay ningún tipo de restricción, el dominio se me va a hacer los números reales y el rango, bueno, como nos damos cuenta, si x viene siendo igual a 0, nos damos cuenta que la función va a tomar el valor de 0. Si es un número positivo, va a ser el propio número positivo el que sale. Pero si es un número negativo, yo lo voy a multiplicar por un menos 1. Y un negativo por otro negativo me va a dar un número positivo. Es decir, cualquier número que ingrese aquí siempre va a ser un número positivo. O lo mucho, un 0, ¿no? Por lo tanto, puedo concluir que el rango de la función f va desde 0 hasta más infinito. La función raíz cuadrada. A ver, la regla de correspondencia de la función raíz cuadrada es la siguiente, ¿no? F de x es igual a la raíz de x, ¿no? Y como ustedes bien saben, una raíz necesita sí o sí de que el número que está aquí dentro de la raíz tiene que ser un número positivo o igual a 0, ¿no? Y como eso tiene que ocurrir, pues entonces podemos decir que el dominio de la función va desde 0 hasta más infinito. Y el rango, a ver, en el rango también es algo similar. La raíz siempre me va a dar valores positivos, o 0, en el caso de que el x sea 0. Y como voy a tomar todos los números positivos que están aquí, pues entonces voy a tener muchos valores positivos. Y cuando más grande sea el valor que tomo aquí, más grande será el resultado, ¿no? Es decir, va a tener hasta el infinito, el positivo. Entonces, nuevamente puedo concluir de que el rango de la función va a ser desde 0 hasta más infinito. Ahora vamos con esta función que creo que sí es nueva para ustedes. La función máximo entero. A ver, decimos que una función máximo entero es aquella función cuya regla de correspondencia es la siguiente. Esa es su notación, f de x es igual a x entre estos dos tipos de paréntesis, y esto equivale a un número n, donde este n tiene la característica de que va a estar primero a la izquierda de ese valor x y que va a estar a la derecha de x n más 1. Uy, aquí hay un pequeño error, perdón. No es menor igual, es menor nomás, menor estricto. Ya, ahora sí. Ahora, este n que está aquí tiene que cumplir esto. Y más aún, n tiene que ser un número entero, ¿ok? Tiene que pertenecer a z. Por ejemplo, a ver. En este caso nosotros podemos hallar la gráfica de esta función máximo entero, ¿no? Dando algunos valores a n.
Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué pasa si n es 2? Si n es 2, debe cumplir esto, ¿no? Entonces, reemplazo aquí 2, de aquí reemplazo 3. ¿Eso qué implica? Implica de que x tiene que estar entre menos 2 y 3. Es decir, la función va a tomar el valor 2 siempre y cuando x esté entre 2 y 3, ¿no? Tomando también el número 2. Puedo tomar otro número entero, por ejemplo, 0, y lo reemplazo aquí nuevamente, ¿no? Pongo 0 y pongo 0. 0 más 1 es 1. Entonces, va a resultar en esta, ¿no? En la que la función f de x va a ser igual a 0 si x se encuentra en este rango, ¿no? De 0 a 1. Y así puedo tomar todos los valores enteros que yo quiera, ¿no? La gráfica que va a tener esta función va a ser la siguiente. Va a ser como una especie de escalera, si se dan cuenta, ¿no? Y el porqué también de esto es porque recordemos que n es un número entero. Es decir, va a tomar valores enteros, 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 enteros dentro de un intervalo, ¿no? Dentro de todo este intervalo va a tomar un valor entero. Dentro de todo este intervalo, otro valor entero. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como no tenemos ningún tipo de restricción en esta función, podemos decir de que el dominio de la función es igual a los reales. Y el rango de la función son los enteros. ¿Por qué? Porque siempre me va a tener que arrojar un número entero. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Correctamente lo que es una función máxima entero. ¿O tienen algún par de dudas? Bueno, sospecho que todo está bien. De todas formas, si lo quieren ver, está acá. ¿Okay? Aquí les he puesto todas las funciones que estamos viendo. ¿Dónde está la función esta? Ah, acá está. Esta es la función. Esta es la función máximo entero, ¿no? Y como se dan cuenta, una escalerita, ¿no? Una escalera que únicamente va a tomar valores enteros. Esto se va hasta el más infinito y esto se va hasta el menos infinito, ¿no? Pero únicamente tomando valores enteros. La función de raíz cuadrada que no les he mostrado, pero se intuye, ¿no? Se intuye un poquito cómo es la gráfica, ¿no? Viendo que es una curva que va a crecer hasta el infinito, ¿no? Ahora, función cuadrática. La función cuadrática ustedes ya la conocen sus propiedades, ¿no? Sabemos que tiene la forma general de un ax cuadrado más bx más un c, ¿no? Donde estos tres números son números reales y el número a es distinto de 0, ¿no? Sabemos que la función de una función cuadrática va a tener un vértice, ¿no? Un vértice que lo vamos a denominar con el par ordenado h, k. Donde h, pues, va a ser este valor, menos b sobre 2a, y k va a ser la función cuadrática evaluada en ese valor h. ¿Ok? Y este vértice, pues, viene de un modo, va a ser o el menor valor posible de la función cuadrática o el mayor valor posible de una función cuadrática. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de a. Si a es positivo, implica que la función va a ser una parábola hacia arriba. Y si a es un número negativo, entonces va a ser una parábola hacia abajo, ¿no? Y como se dan cuenta, aquí tenemos el vértice. El vértice en este caso es el menor valor posible. Y en este caso, el vértice es el máximo valor posible de la función, si se dan cuenta, ¿no? No hay otro valor que lo supera a este. Nuevamente, el dominio de la función va a ser los reales, en ambos casos, porque no hay ningún tipo de restricción, pero el rango sí va a variar. Como en el primer caso, voy a tener valores que van únicamente arriba, entonces voy a tener un rango de la forma de 0 hasta más infinito. Y el dominio, bueno, va a ser de menos infinitos a 0. Bueno, aquí creo que... Bueno, no, el resto no está bien en realidad. Esto únicamente aplica si la función es... Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Esto solamente si la función f de x es de la forma x cuadrado, f de 1, y la función f de 2
es igual a menos x cuadrado. Ya, ahora sí tiene sentido. Ya. Si f1 tiene esta forma y f2 tiene esta forma, el rango de f1 sí va a ser esto y el rango de f2 sí va a ser este. ¿Ok? Hay un pequeño lapsus, pero está bien. Ahora sí. Sigamos. A ver. Función lineal. Una función lineal tiene la siguiente forma. Es un m por x más un b. ¿Ok? Donde este m y este b son números reales y m es diferente de 0. ¿Ok? Ahora, el gráfico de esta función va a ser una recta oblicua, donde m se dice que es la pendiente de esta recta. ¿Ok? Y m, si es positivo, va a ser que la gráfica sea una recta oblicua yendo hacia la derecha. Pero si m es un número negativo, menor que 0, entonces va a ser que la recta oblicua se vaya para el lado izquierdo. ¿Se dan cuenta, no? Dependiendo de m, va a cambiar la dirección de esta recta oblicua. Similar a como eran las funciones cuadráticas, ¿no? Dependían del valor de a, si era positivo o si era negativo. Nuevamente, el dominio de ambas va a ser igual a los números reales y el rango en ese caso va a ser los números reales. ¿Ok? Una función polinomial. Bueno, una función polinomial es una función que tiene la siguiente forma. Que en este caso vendría siendo, bueno, un número multiplicado por x elevado a un exponente n, donde n es un número entero mayor o igual que 0. Y esta primera componente que vemos aquí tiene que ser distinto a 0. En realidad, esta es la forma general de todas las funciones polinómicas. Y según nos habrá dado cuenta, podemos decir de que una función, por ejemplo, una función lineal, también es un tipo de función polinomial. Tiene la siguiente forma, ¿no? Tengo un coeficiente, en este caso es este coeficiente, x, más un número, ¿no? Justamente, pero en este caso nuestro exponente que se encuentra aquí va a ser igual a 1, ¿no? Que es un número entero positivo mayor o igual que 0, ¿no? Y este m que tenemos aquí es distinto a 0. Por lo tanto, cumple justamente con lo que nos requiere la definición de una función polinomial. Y también una función cuadrática vendría siendo un tipo de función polinomial, ¿no? Por el mismo argumento. Este es distinto a 0, este es un número entero positivo y puede o no tener valores a la derecha, ¿no? Que le son como un a1 por x más una sub 0, ¿no? Ahora, este tipo de funciones no tiene restricciones en el dominio, así que decimos que tiene un dominio igual a R, ¿no? Y estas, bueno, son funciones polinomiales. Por ejemplo, esta es la función cuando el exponente n es igual a 4, y esta es una función polinomial cuando n es igual a 3. Función racional. A ver. Una función racional. Una función racional tiene como regla de correspondencia la siguiente fracción, ¿no? Si se dan cuenta, esta división está hecha entre dos funciones polinomiales, ¿no? A ver, que un poquito para que lo aprecien mejor. Esta es una función polinomial, ¿no? Y si se dan cuenta, tiene la misma expresión aquí, en el denominador y en el denominador, ¿no? Donde claramente a n-1, así sucesivamente hasta a sub 2, a sub 1, a sub 0, y los b son números constantes, y estas primeras componentes, pues, son distintos de 0, ¿no? Justamente porque hemos hablado que son funciones polinomiales. Ahora, un par de observaciones. El día de ayer también hablé un poquito de lo que eran las asíntotas, ¿no? Asíntotas horizontales y verticales. Y usualmente este tipo de funciones racionales siempre van a tender a tener asíntotas horizontales o verticales. Así que un par de observaciones que hay que hacer, porque a veces graficar una función racional no es tan sencillo como parece, ¿ok? Porque al hacer una división, pues hay que hacer un poco más de cálculos, hay que tener un poco de intuición. Entonces, estas herramientas, que son las observaciones, nos ayudarán. Si tenemos en este caso de que el coeficiente que está aquí es mayor que el coeficiente que está acá, entonces decimos que la función f tiene asíntotas horizontales. Sí o sí va a tener.
si la función tiene como, tiene estas dos coeficientes iguales, n igual a m, entonces decimos que la recta L, que está formado por y igual a la división entre estos dos coeficientes, es una asíntota horizontal, ¿ok? Esta recta va a ser una asíntota horizontal. Y si decimos que este n es menor que este m, ¿no? Puede ocurrir ese caso. Entonces decimos que la recta L igual a y igual a 0. No sé qué pasó. Ya. Es una asíntota horizontal también. ¿Ok? Con esos tres tips, digamos que nos pueden ayudar a intuir cómo se va a graficar una función racional. A ver. El dominio de la función racional va a ser igual a los números reales menos las raíces de la función polinómica, de tal manera que esos valores nos den 0, ¿no? Porque, claro, haciendo una división, yo tengo que evitar de que aquí abajo aparezca el 0, ¿no? Porque si aparece un 0, sabemos que no se puede dividir entre 0, ¿no? No se puede. Entonces, para evitar esos sinsentidos, tenemos que evitar obtener valores de x que aquí abajo me den 0. Por eso es que se eliminan del dominio. Y este tipo de funciones presenta asíntotas verticales justamente en esas raíces. En las raíces o en los valores en los que la función polinómica es igual a 0. ¿Ok? Por ejemplo, nos piden graficar y determinar el dominio de la siguiente función. F de x y su regla de correspondencia, ¿no? A ver, para graficar y determinar su dominio, necesitamos primero hallar su dominio, su rango, ver si posee asíntotas verticales u horizontales, y además vamos a tener que tabular. A ver, hallemos su dominio. Sabemos que el dominio de una función racional son todos los números reales menos todos los valores que hacen que la función polinómica de aquí abajo sea igual a 0. En este caso, lo que vamos a hacer primero es igualar esta función polinómica igual a 0. ¿Ok? Ponemos a 0, factorizamos, en este caso lo factorizamos mediante cruz, nos queda de la siguiente forma, y mediante esta expresión podemos ver de que los valores en los que la función polinómica de abajo se vuelve igual a 0 es cuando x es igual a 1 o cuando x es igual a 10. Es decir, en 1 y en 10 la función no va a existir. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser los números reales menos estos dos puntos. Las asíntotas verticales, como ya hemos hablado anteriormente, son todas las raíces de la siguiente función polinómica, ¿no? Y en este caso hemos visto que las raíces de esta función polinómica son 1 y 10. Entonces, tenemos asíntotas verticales cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 10. Ahora, otra observación. Notemos que el coeficiente que está aquí arriba es 2 y que el que está aquí abajo también es 2. Entonces, anteriormente, ¿qué hemos visto? Hemos visto que si ambos coeficientes son iguales, entonces la recta L, definida de esta manera, es una asíntota horizontal. En este caso, tenemos como coeficiente principal arriba al 1 y abajo también al 1. Entonces, la recta L, que es la recta y igual a 1 sobre 1, que es igual a 1, va a ser una asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces, ya tenemos lo que son asíntotas, ¿no? Tenemos lo que es el dominio. El rango lo vamos a sacar haciendo la función. Y lo único que nos faltaría es tabular, pero, a ver, tabular en este tipo de funciones no es tan sencillo. Así que, omitiendo un poquito ese paso de tabular, porque ustedes por el momento lo que van a hacer es apoyarse de la tecnología, ¿no? De las calculadoras gráficas que les he pasado en la anterior clase, o que también les puedo pasar el día de hoy, si desean. Por el momento lo que les pido es que sí entiendan lo que es una asíntota y cómo hallarlas, ¿ok? Porque si se dan cuenta, es un proceso bastante sencillo, ¿no? Además, ahí el dominio también es algo sencillo. En este caso, la gráfica sería algo así, ¿ok? Si se dan cuenta, en x igual a 1 y en x igual a 10 están las asíntotas verticales. Y en esa recta que es igual a y igual a 1, ¿no? Aquí tenemos una asíntota horizontal, ¿no? Y estos valores que están aquí, bueno, se hallan tabulando en realidad.
¿ok? Por eso que les digo que, por el momento, apóyense, ¿ok? Apóyense de la tecnología. No hay nada de malo. Están aprendiendo. Y, bueno, ahora tenemos lo que son las funciones con varias reglas de correspondencia. O que también se dice que es una función por tramos, ¿ok? Este tipo de funciones ya las hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, la función valor absoluto es una función hecha por trazos. ¿Por qué? Porque fíjense, va a tener ciertas condiciones, ¿no? O sea, va a actuar de esta manera si implica esto, y va a actuar de esta manera si ocurre esto, ¿no? Y es justamente la definición aquí, de una función por tramos. Si dice que una función está bien definida con dos o más reglas de correspondencia, suponiendo que la función f está definida por, de la siguiente forma, ¿ok? Va a actuar de esta manera si x pertenece a cierto dominio. Y x sub 2, perdón, y va a actuar de la forma f sub 2 si x pertenece al dominio de f sub 2. Y algo importante es que el dominio entre estos dos no tiene que intersectarse en ningún momento. Tiene que ser igual al vacío, ¿ok? Eso es importante. Ahora, el dominio de este tipo de funciones se determina uniendo ambos dominios, ¿no? Este dominio de f sub 1 y este dominio de f sub 2, y el rango de f de x, bueno, se termina uniendo ambos rangos, ¿no? El rango de esta función y el rango de esta segunda función. Ahora, por ejemplo, vemos este pequeño ejemplito. Nos piden redefinir la siguiente función y además graficar, ¿ok? La función que nos dan es la siguiente, ¿no? Es una función con dos valores absolutos. A ver, si lo vemos como funciones separadas, es decir, como f sub 1, como una función f sub 1 y una función f sub 2, por definición, f sub 1 va a actuar de la siguiente forma. Esta función, f sub 1, va a ser igual a la recta 2x menos 4, ¿no? Va a actuar va a actuar de esta forma si 2x menos 4 es mayor o igual que 0, ¿no? Eso ya hemos visto que este tipo de funciones actúa de esa forma, ¿no? Y va a actuar de la forma menos 2x menos 4, o que es igual a 4 menos 2x, si 2x menos 4 es un número negativo. Ahora, esta va a ser una ecuación, y al ser otra ecuación, podemos despejarlas, ¿no? Despejamos, y al final obtendremos de que la función f1 va a actuar como 2x menos 4 si x es mayor o igual que 2, o va a actuar de la forma 4 menos 2x si x va a ser menor que 2. Ahora, haciendo lo mismo, pero en este caso con esta otra función, x menos 3, llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? De que la función va a actuar de la forma como x menos 3 si x menos 3 es mayor o igual que 0, o va a actuar de la forma 3 menos x si x menos 3 es menor que 0, ¿no? Aquí despejamos x y tendremos la siguiente regla, ¿no? Que esta función va a actuar de la siguiente forma si x es mayor o igual que 3, o de esta otra forma si x es menor que 3. Ahora, una vez haber hecho esto, vamos a ubicar, digamos, los puntos críticos, ¿ok? En este caso, los puntos críticos que tenemos aquí son 2 y 3. Y lo que vamos a hacer es ubicarlos en una recta. Aquí vamos a ubicar el 2 y aquí vamos a ubicar el 3, ¿ok? Y ahora vamos a visualizar lo siguiente. Yo tengo que x va a ser o menor que 2, mayor o igual que 2, mayor que 3, perdón, mayor o igual que 3, o va a ser menor que 3. Y escribimos eso aquí en esta recta, ¿no? Decimos, ok, x va a ser menor que 2, x va a ser entre 2 y 3, o x va a ser superior a 3, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, para hacer este pequeño cuadrito. Veamos. En ese dominio, cuando x es menor que 2, ¿qué pasaba aquí? Pasaba primero que la función f sub 1 iba a actuar de la forma como 4 menos 2x, ¿no? Que es justamente lo que está aquí.
la función f de 1 va a actuar como 4 menos 2x. Ahora, ¿cómo va a actuar la función f sub 2 cuando x es menor que 2? Veamos. Ahí está. Cuando x es menor que 3, va a actuar de la siguiente forma, ¿no? Como 3 menos x. Y como todos los valores que están aquí también pertenecen a este dominio que está aquí, entonces podemos decir tranquilamente de que la función f sub 2 va a actuar como 3 menos x. ¿Ok? Y recordemos que la función f de x principal es la resta entre estas dos funciones. Y restando estas dos funciones, tendremos al final de que la función f de x actúa como 1 menos x, cuando x se encuentra en este dominio. ¿Ok? Ahora, ya hemos analizado lo que sucede en ese intervalo. Vamos a ver lo que sucede aquí. En 2 y 3, a ver, primero, f de 1, f sub 1 va a actuar de la siguiente forma, como un 2x menos 4. Y f sub 3, perdón, f sub 2 va a actuar como 3 menos x, porque los valores que están aquí son menores que 3, ¿no? Entonces, f sub 1 va a actuar de esta manera y f sub 2 va a actuar de esta otra manera. Y como f general es la resta entre estas dos funciones, al final vamos a obtener de que la función principal es 3x menos 7 cuando x pertenece a este dominio, ¿no? Que es justamente el intervalo entre 2 y 3, ¿no? Tomando el valor 2. Entonces ya tenemos este otro intervalo. Y por último analizamos el último intervalo, ¿no? Cuando x es mayor o igual que 3. ¿Cómo adoptar 2x menos 4? Bueno, en este intervalo todos los números son mayores que 3, es decir, también son mayores que 2, y por lo tanto la función f sub 1 va a actuar de esta manera, ¿no? Como un 2x menos 4. Es justamente lo que está aquí. Como son mayores o iguales que 3, la función f sub 2 va a actuar como un x menos 3, y la función general va a ser la resta entre este y este, ¿no? Que al final nos quedaría un x menos 1. ¿Y esto cuando ocurre? Siempre y cuando x pertenezca a este dominio. Y al final tendríamos una nueva función redefinida, ¿no? En este caso una función a trozos. Como se observa aquí, la función va a actuar como 1 menos x si x es menor que 2, ¿no? Lo que estaba aquí. Como 3x menos 7 si se encuentra en este intervalo. Y como x menos 1 si supera o es igual al número 3, ¿no? Y ahora, algo que nos viene también es graficar. Ok. A ver, la gráfica de esta función en realidad no es muy complicada. ¿Por qué? Porque si vemos atentamente, van a ser funciones lineales, ¿no? Es decir, funciones que tienen esta forma, esta otra forma, ¿no? Rectas oblicuas, dependiendo claramente del coeficiente que tenga a la izquierda el x, ¿no? Pero al final de cuentas son rectas. Y ustedes recuerdan, en algún momento les habrán mencionado esto, ¿no? De que, según la geometría euclidiana, por dos puntos pasa una única recta, ¿no? Ustedes bien saben eso. Entonces, al ser estas rectas, porque ya hemos visto que la gráfica de estas funciones son rectas, independientemente, podemos tomar dos puntos entonces de cada una de estas funciones y a partir de ahí, pues trazar una recta, ¿no? Siempre y cuando teniendo cuidado con este dominio. ¿Ok? Entonces, en este caso, para 1 menos x, puedo, por ejemplo, tomar dos puntos, ¿no? Por ejemplo, el punto 1 o el punto 0. Porque los valores de x tienen que ser menores que 2, ¿ok? Si es 1, por ejemplo, la función me va a dar 0. Si es 0, me va a dar 1. Y si eso lo hago en el plano cartesiano, déjenme buscar aquí. Creo que aquí lo había puesto. No, este creo que no lo puse aquí, a ver. Menos x. No, sí lo puse aquí. Pero es este, ¿ok? Si hago esto en el plano cartesiano, obtendría la siguiente recta, ¿no? Si se dan cuenta, el dominio cumple, ¿no? Todos los valores de x están a la izquierda de 2, ¿no? Porque únicamente la función actúa de esta manera si los valores de x son menores o iguales que 2. No, perdón, si son menores que 2 nomás. Ahora, la siguiente parte que nos pide es otra recta, la x menos 7. Puedo tomar dos valores entre 2 y 3 y por esos dos puntos la sería una recta, ¿no? Pero únicamente tomando a x entre 2 y 3. Y si hago eso, bueno, tendría la siguiente recta. ¡Pum! Otra función.
Y por último, x menos 1, otra función lineal, otra recta. Tomo dos puntos que sean mayores o iguales que 3, ¿no? Tomo, por ejemplo, el 3 y tomo el 4. Obtengo el valor, trazo los puntos y trazo la recta. Y una vez hecho eso, pues tendría la siguiente recta, ¿no? Y tendría esta función, función compuesta. Función compuesta por tres funciones distintas. O si lo quieren ver de otro modo, es todo esto. Acá hay una función y otra función, ¿no? Pero la unión de estas funciones, pues, ¿qué me da? Una nueva función. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Bien, todo claro. Y como ya les he mostrado, pues la gráfica vendría siendo esta, ¿no? Ahora, veamos otro ejemplo. Nos piden determinar el dominio y el rango de la siguiente función. Y luego nos piden gráfica. Ok. En este caso tenemos otra función por trazos, o por trozos, o por planos. Y si nos percatamos, primero, aquí tenemos una función lineal, ¿no? 2x más 1 es una función lineal. ¿Y esto ocurre cuando? Cuando x es mayor o igual que 1. Y aquí abajo tenemos otra regla, pero esta vez es una función cuadrática. X al cuadrado menos 2. Y la función va a actuar de esta manera si x es menor que 0. Entonces, nos piden hallar dominio y rango. Con el dominio, primero tenemos que verificar de que la intersección entre estos dos dominios sea igual al vacío, ¿ok? Porque si no, esta función dejaría de ser función, ¿ok? En este caso no hay mucho problema, porque como todos los valores de x van a ser mayores o iguales que 1, nunca se van a intersectar con los valores de x menor que 0, ¿no? Entonces ahí no hay mucho problema. Entonces esto sí cumple. Ahora, el dominio de la función general es la unión entre este dominio y este otro dominio. Entonces, el dominio de f es igual a la unión de estos dos dominios y podríamos decir o concluir de que el dominio de f es este intervalo que va hasta 0 sin tocarlo, unido con este intervalo desde 1 hasta más infinito. Sencillo. Ahora, calculemos el rango de f. Veamos. Primero, ¿qué teníamos? Teníamos de que la función va a actuar de la siguiente forma si x es mayor o igual que 1. Entonces, a partir de este dominio, lo que vamos a hacer es reconstruir la función que está aquí. Entonces, empezamos. X es mayor o igual que 1, ¿ok? Multiplicamos por 2 a ambos lados. Como 2 es un número positivo, nos altera el orden. Y lo que voy a hacer ahora es sumar 1. ¿Con qué fin? Con el fin de que tenga la función 2x más 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la función 2x más 1 va a ser siempre mayor o igual que 3 para este dominio. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que el rango de esta primera función f sub 1, este va a ser nuestro f sub 1, va a ser desde 3 hasta más infinito. Y lo mismo hacemos con esta otra función, que va a ser nuestra función f sub 2. Tenemos de que x es menor que 0. Elevamos al cuadrado a ambos términos. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos de que x al cuadrado es mayor que 0, ¿no? Por reglas de inecuaciones. Ahora, tenemos de que x al cuadrado menos 2 es mayor que menos 2, ¿no? Y este x al cuadrado menos 2, ¿qué me está diciendo? Nuestro f sub 2. Entonces, tenemos que la función dentro del dominio, cuando x es menor que 0, implica de que el rango de la función siempre va a estar entre menos 2 a más infinito. Sin embargo, no voy a tocar el valor menos 2. Entonces, ya tenemos el rango de f sub 1 y el rango de f sub 2, donde f sub 1 y f sub 2 conforman a la función general f de x. Entonces, recordando que el rango de la función general es igual a la unión de ambos rangos, implica de que el rango de f va a ser igual a este intervalo unido con este segundo intervalo. Y ya tenemos el dominio
y el rango de esta función. Ahora, graficando, a ver, nuevamente. Esta primera parte es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una línea oblicua. Por 2 puntos pasa una única recta. Entonces, podemos tomar 2 puntos, cualesquiera. Bueno, siempre y cuando estén dentro de este dominio, ¿no? Por ejemplo, 1 y 2, ¿no? 1 y 2, si tomo x igual a 1, f de 1 va a ser igual a 3, y si tomo un 2, va a ser 5, ¿no? Entonces, pongo esos 2 puntos dentro del plano cartesiano y trazo una recta, ¿no? Tendría una parte de la función. Con lo que sí tenemos que tener cuidado es con la segunda función, que es la función cuadrática. ¿Por qué? Porque una función cuadrática, si bien tiene la siguiente forma, recuerda que tiene ciertas variaciones, ¿no? Dependiendo de si el número que se encuentra aquí a la izquierda de x cuadrado es positivo o negativo. Depende también de qué valores toma x, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, en vez de tener esta forma, simplemente nos quedamos con, digamos, con este segmento nomás. Hasta aquí no nos queda. Podría suceder, o a lo mejor solamente ocurre que se toma este extremo, y nada más. Entonces, eso hay que analizarlo, ¿ok? Vamos a probar esto. Muy bien. Tenemos la función x al cuadrado menos 2. Ya hemos visto que la gráfica de una función cuadrática tiene un vértice. ¿Cuál es ese vértice? Ese vértice es el par ordenado h, k, donde h va a ser igual al siguiente valor, a menos b sobre 2a. Ahora, si ubicamos los valores a, b y c dentro de esta ecuación cuadrática, perdón, dentro de esta función cuadrática, b es igual a 0. Eso implica que esta división va a ser igual a 0. Entonces, la primera componente del vértice va a ser igual a 0. Entonces, ya tenemos h. Ahora vamos a hallar k. ¿K qué era? K era la función evaluada en el punto 0. Bueno, en el punto h en realidad, pero en este caso h no salió 0. Entonces, evaluamos f en 0 y operando, obtendremos que k es igual a menos 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el vértice se encuentra en el punto 0, menos 2. Pero un momento. Vemos algo, el dominio. ¿El dominio qué nos dice? Que x tiene que ser siempre menor que 0, ¿no? X tiene que ser menor que 0. Entonces, este vértice no va a estar dentro de la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque el dominio no me lo permite. Pero sí nos permite, digamos, ubicar dónde va a estar esta parábola. En este caso, el número que tenemos aquí al costado es positivo, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica que la parábola va a ir hacia arriba. Punto número 1. Punto número 2. El vértice está en el punto 0, menos 2. Si lo ubicamos en el plano cartesiano y ubicamos la parábola, aproximadamente sería esto, ¿no? ¿Y ahora qué sucede? Sucede de que x solamente va a tomar valores negativos. ¿Y eso qué implica? Implica que únicamente, vamos a hacer este agregado, los valores de x van a ser los que están aquí a la izquierda. Están aquí a la izquierda, ¿no? Y estos valores están asociados a estos puntos, a estos pares ordenados, ¿no? A este par ordenado, a este par ordenado, a este par ordenado, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, voy a tomar todos los valores de la gráfica que estén únicamente a la izquierda, ¿no? Que no sobrepasen esta línea. Entonces, vamos a eliminar esta línea y únicamente quedarnos con esto, ¿no? Que, a ver, vamos a ponerlo más bonito. Aquí está el vértice, ¿no? Y aquí tenemos la parábola. Ojo, no estamos tomando el vértice, ¿ok? Usualmente para denotar de que no estamos tomando el punto que está aquí, lo escribimos como un punto en blanco, así. Un punto en blanco y la parábola, ¿ok? Únicamente ese extremo de la parábola. Ahora, con la recta, ya hemos visto que lo que tenemos que hacer, ubicar 2 puntos dentro del dominio y trazar la recta, ¿no? Y siguiendo esos pasos, pues al final tendremos la figura resultante, que en este caso vendría siendo esta gráfica. Esta es la función x al cuadrado menos 2,
Y esta es la función 2x más 1, ¿no? ¿Lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar. Vamos a funciones, escribimos dentro de la calculadora la función dada, exactamente tenemos esta, ¿no? La función cuadrática que tiene como vértice el punto 0, menos 2 y la recta 2x más 1, ¿no? Que vendría siendo una línea oblicua. Y, uy, creo que acabé muy rápido. Bueno. Bueno, en realidad, esto es todo por la clase de hoy día. En realidad es un tema bastante corto. Ustedes ya saben lo que son funciones. Solamente les he mostrado un par de ejemplos más de funciones, ¿no? Funciones especiales. Un concepto, digamos, un poco más exacto de lo que es una función, ¿no? Guiándonos de la primera clase de lo que eran los pares ordenados, productos cartesianos y relaciones. Y a partir de ello, pues ya hemos visto lo que son las funciones realmente, ¿no? Y ahora aquí, como a manera de ejercitarse, ¿no? De todas formas, les voy a mandar la ficha de ejercicios, pero sí me gustaría que hiciesen estos ejercicios, que nos piden determinar el dominio, rango y la gráfica. Bueno, más que gráfica, un aproximado, ¿ok? Porque recuerden que para la gráfica necesitamos tabular y tabular como que cuesta un poquito. Son muchos valores. Entonces, les pediría que para la gráfica utilicen calculadoras gráficas, pero que ustedes mismos sí hallen las asíntotas verticales y horizontales, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien?